hace saludarlo, señor Padura. Bienvenido a Blue Radio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Acá estoy en La Habana, preparando maletas para salir para Colombia. Quisiera contarle una anécdota a los oyentes y que usted me ayudara a contarla para que ellos sepan cómo fue la programación de esta entrevista. Y cuando hablábamos con usted para poderlo entrevistar ayer en estos micrófonos, usted nos decía, tenemos que cuadrar una hora en donde tenga electricidad para poder hablar con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con la electricidad en Cuba? ¿Cómo es esa vivencia? ¿A qué horas están teniendo luz? ¿Cómo están viviendo en estos momentos con esas dificultades, empezando por algo básico que es la electricidad? Sí, mira, la situación de policrisis que hay en Cuba se ha venido agudizando en los últimos años, de la pandemia para acá. Nunca se volvió a recuperar el turismo por muchas condiciones, entre otras, en los últimos tiempos, porque si un ciudadano europeo viene a Cuba, después, si necesita ir a los Estados Unidos, pues tiene que pedir un visado ordinario, ya no puede pedir un visado electrónico. Entonces eso es una de las condiciones que ha frenado un poco el turismo, lo de la guerra de Ucrania, el turismo ruso que estaba viniendo, en fin. Y problemas estructurales económicos cubanos, que hay una serie de problemas que no se han resuelto. Hay ahora mismo un proyecto de rectificación y reimpulso de la economía y tal, pero están los discursos, están los programas, pero en la realidad vemos poco. Hay estos intentos de abrirse a la inversión extranjera, un poco más, pero eso ha sido muy lento, no se ha producido de la manera en que creemos que debía producirse, y en fin, que se han puesto banditas en heridas que hubieran necesitado cirugías más profundas, creo yo, en lo económico. No soy economista, soy un ciudadano que observa la realidad y que además intenta escribirla, cosas que es bastante complicada. Pero, por ejemplo, ayer mismo 2/3 partes de la isla estaban oscuras. El déficit de energía era de 2/3 partes del país sin electricidad. Aquí, en mi casa, afortunadamente, tuvimos que hacerlo, pues hicimos la inversión y pusimos paneles solares, porque si no, mi esposo y yo, que trabajamos aquí en la casa, no podríamos trabajar. Y entonces, pero ayer yo iba a estar en casa de mi suegra, que estamos tratando de ponerle una pequeña batería para que tenga por lo menos acceso a un ventilador, a un televisor y a una luz, una persona mayor que vive sola. Y allí sí estoy sin electricidad. Entonces te decía, mira, si estoy en casa de mi suegra no puedo hablar porque me quedo sin conexión. Si estoy en mi casa estamos en una condición un poquito mejor. Y bueno, estoy en mi casa ahora, así que estoy dispuesto a hablar con ustedes. Claro, y usted dice, yo no soy economista, yo soy escritor que trato de plasmar lo que se vive en la isla. Y usted viene precisamente a hablar de ese último libro que usted publicó a finales del año pasado, que se llama Morir en la Arena, que precisamente habla y pues retrata a la Cuba de los últimos 50 años a través de una familia y pues como usted nos ha acostumbrado en sus libros a vivir esa Cuba que atraviesa muchas dificultades por temas políticos, sociales, económicos. Y como usted va a venir a hablar de ese libro y va a venir a hablar de lo que pasa en Cuba, ¿qué transformaciones o qué cambios o cómo se agravó la situación después del 3 de enero? Usted dice que después de la pandemia no se han podido recuperar porque a los que viajan a Cuba desde la Unión Europea les están ejerciendo las mismas sanciones que a los que viajaban a Irán, y es que ya no pueden tramitar digitalmente su entrada a los Estados Unidos, sino que tienen que ir a un consulado. ¿Qué cosas cambiaron desde el 3 de enero cuando Nicolás Maduro se lo llevan para Estados Unidos? Bueno, de hecho, no creo que haya cambiado más que tal vez algún petróleo que venía de Venezuela que no ha llegado, y algún dinero que no tengo idea si había algún dinero que venía de Venezuela. Lo que sí es cierto es que los niveles de tensión pues se han incrementado. Cuba tiene una condición económica muy frágil en estos momentos, y es que esa estructura económica no funciona y le cuesta mucho trabajo además pegar, existiendo una enorme cantidad de sanciones financieras y económicas, esto que le han llamado el gobierno de Trump la política de máxima presión sobre Cuba. Entonces se siente como una cierta tensión en el ambiente. Hay fuera de Cuba, esto también
de cubanos residentes en el exterior, opiniones a veces muy fundamentalistas de que lo que se necesita en Cuba es una intervención militar quirúrgica o humanitaria, lo cual puede ser algo muy catastrófico. Entonces, estamos un poco como a la espera, como mucha gente en el mundo. Esto hasta hace 3 semanas, Colombia podía ser el otro país que podía tener estos grandes problemas con los Estados Unidos. Ahora se está hablando sobre todo de Groenlandia y todo el mundo mira hacia arriba y dice, bueno, ¿qué pasará? Yo escribí una nota en el periódico El País, yo publico una tribuna mensualmente en El País, junto con su compatriota Juan Gabriel Vázquez, nos alternamos ahí, y otros 2 escritores más. Y recordaba el título de un cuento de Salinger, un cuento del año 51, 52, que se llama Justo antes de la guerra con los esquimales. Y aquello era un juego en el libro de cuentos de Salinger, y vemos que es posible en estos momentos en la realidad. Estamos viviendo un momento muy, muy absurdo, muy, muy complicado, que los oías anteriormente hablar del multilateralismo. Creo que sí que está en crisis, que muchos de los acuerdos que habían mantenido una cierta lógica en el mundo hoy son papeles mojados. Y bueno, vamos a ver qué puede pasar en los próximos meses o en estos 3 años que quedan del gobierno de Trump, que se nos van a hacer muy largos, muy largos. Sí, maestro Padura, usted está haciendo una serie de asociaciones de la crisis que está viviendo ahora Cuba, pero es que usted ahorita nos hablaba de la policrisis después de la pandemia. Si uno mira en la obra, Mario Conde, por ejemplo, a la década de los 90 la llama la gran crisis con mayúscula, que fue esta época que era llamada el periodo especial de en tiempos de paz. Y quisiera que nos contara un poco cómo se asocian esa escalada, una crisis detrás de otra, a lo que pasa ahora en Cuba, y cuál ha sido el papel de esos organismos de afuera mirando a Cuba. ¿Para qué ha servido a lo largo de los años esos multilaterales que miran a Cuba, que pasa de una crisis en otra? Mira, me estás preguntando cosas que me cuesta mucho trabajo responder porque no domino esas materias. Yo sé, por ejemplo, que la UNESCO y la ONU han hecho planes de desarrollo en Cuba que tienen que ver, bueno, con las características de cada uno, la FAO, la UNESCO, las Naciones Unidas, pero no domino ese tema como para poder darte una respuesta. Yo creo que en cualquier caso, lo que ha ocurrido, y es de lo que hablo en mi novela, insisto en la novela porque creo que debemos hablar de lo que yo sé y no de lo que yo no sé. Y en esta novela última, por ejemplo, Morir en la Arena, hablo de la situación de un sector, de toda la población cubana, pero sobre todo de un sector importante, que es el sector de las personas mayores, de la gente de mi generación, que después de trabajar durante 40, 45 años, llega el momento de recibir la recompensa por tantos sacrificios, tanto trabajo, y se encuentran en una situación económica que hay que describirla como de pobreza, hay que calificarla como pobreza. Existen distintas maneras de medir la pobreza, pero existe una categoría de pobreza salarial, y esas personas entran en esa categoría de pobreza salarial porque te voy a dar un dato aritmético. Fíjate que ni siquiera digo matemático, digo aritmético. Vamos a ir a 3er grado, que te va a resultar muy fácil hacer el ejercicio de división. Una jubilación promedio en Cuba puede andar por los 3,000 pesos, y un paquete de 30 huevos vale 3,000 pesos. Te podrás imaginar tú cómo puede vivir esa persona con esa jubilación. Pues tienen que practicar muchas estrategias de supervivencia. Sí, dime. Sí, pero entonces hagamos esa comparación de, digamos, esta época que fue tan dura, de esa década de los 90, y miramos hoy lo que se empieza a esbozar, o lo que empezamos y que además está en su obra. ¿Cómo podemos comparar eso que vivió en los 90 con lo que se empieza, que es otro tipo de crisis distinta? ¿Es parecida? ¿Usted cree que lo que empieza ahora es más profundo, digamos, más permanente, o tiene algo, digamos, esa mirada de ya sí puede haber un cambio que de verdad pueda beneficiar para bien a Cuba?
En los 90 esa crisis provocó varios cambios que de alguna manera la aliviaron después. Por ejemplo, Cuba era un país que recibía en los años 80 a 4 turistas rusos y no había una infraestructura hotelera y había una mentalidad importadora porque este era un país virtual que dependía de las ayudas, del sostenimiento económico que le brindaba la Unión Soviética en todos los sentidos, del petróleo hasta todo lo demás. En los 90 desaparece la Unión Soviética, entramos en esa crisis, se abre Cuba al turismo, se hace el primer intento muy limitado de permitir la actividad privada, la actividad laboral privada, los pequeños negocios. Fue aquel momento en que se abrió en Cuba unos pequeños restaurantes domésticos que le llamaban paladares, inspirados en una telenovela brasileña. Y hay un momento en que se legaliza la tenencia y la circulación de divisas en Cuba, se abren mercados en divisas y eso más o menos pues, alivió un poco la situación. Después hemos vuelto ahora a un periodo crítico. En aquella época también había apagones, había colapso del sistema de transporte, había falta de comida, había falta de medicamentos y ahora volvemos a lo mismo, pero en una condición diferente, porque el mundo en 30 años ha cambiado muchísimo. El hecho, esto mismo, estamos hablando ahora, en 1992-93 me intentaba hacer una entrevista y no sé cómo la íbamos a poder hacer. Sin embargo, ahora estamos hablando por un teléfono. Esto cambia mucho las cosas, la información, la comunicación, la divulgación de cosas, pues esto está muy, muy adelantada. Ha habido una gran revolución digital y eso cambia un poco las cosas. Pero el mundo también ha cambiado mucho. De aquel entusiasmo por el fin de la Guerra Fría, hemos pasado ahora a un momento de casi de guerras calientes, otra vez, cuando se pensaba que eso no iba a volver a ocurrir. Entonces es muy difícil poder predecir cualquier futuro. Creo que no solo para los colombianos o para los cubanos, incluso para los estadounidenses, le costaría mucho trabajo predecir un futuro en los próximos 2-3 años. Hay que ver qué pasa en noviembre con las elecciones de medio término, si esas elecciones se producen de forma natural o no y qué resultados pueden traer en un momento en que las crispaciones universales están en unos niveles súper elevados. Señor Padura, usted ha dicho que siempre quiere estar en La Habana, que siempre quiere estar en Cuba porque eso es su insumo, es decir, usted quiere vivir la realidad que se vive en Cuba, pues para poderlo contar en sus historias. Y acá nos está hablando de morir en la arena, que entiendo yo también es un poco eso, ¿no? Contar a la gente de afuera qué es lo que viven los viejos ahí en Cuba. Pero en medio de esa historia que usted nos cuenta de los cubanos, pues están los exiliados. Y cuando uno va a Florida, por ejemplo, casi que es un estado moldeado por el exilio cubano. Muchas de esas personas que fueron a Cuba están siendo deportadas por Donald Trump. De hecho, las cifras doblan a los deportados cubanos en 2024, 1.600 en 2025. Desde Cuba, desde la mirada de un cubano que vive su tierra, ¿cómo se ve esta situación de los exiliados, de las deportaciones y de la presidencia de Donald Trump? Yo creo que el tema de la migración a nivel universal está siendo uno de los temas que se ha convertido en esencia de los programas políticos. Creo que ha pasado de ser un problema social y económico fundamentalmente a ser politizado y utilizado políticamente. Y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con todos los migrantes es algo realmente lamentable. Hemos visto escenas de lo que ocurrió en Minnesota con esta policía de aduanas y fronteras norteamericana. El hecho de que la emigración cubana hacia los Estados Unidos se haya cortado, no es que se haya detenido, es que se haya cortado porque se eliminaron programas de visas parol que existían, visas humanitarias parol. Esto incluso leí hace unos días que para pedir un visado los cubanos ahora tienen que poner una especie de fianza que puede ser de 5, 10 mil, 15 mil dólares. Eso complica mucho cualquier intento de migración. Pero el hecho de los que ya fueron y que entraron muchas veces legal al país con estas visas y con estos programas de reunificación familiar que estén en condiciones ahora mismo de poder ser devueltos, debe ser
complicado. Creo que mucha gente está viviendo con miedo. Mucha gente está viviendo con miedo, salen del miedo para vivir en el miedo, y eso realmente es una cuestión muy dolorosa y muy dramática. Sí. ¿Cómo ha hecho usted, maestro Padura, para criticar y para escribir sobre la realidad de Cuba viviendo en la isla? Y se lo pregunto porque muchos pensamos que no existe la libertad de expresión. Algunas personas se han ido al exilio justamente por hacer eso. ¿Cómo es su relación hoy con Díaz-Canel y con las personas que hoy ostentan el poder en Cuba? Bueno, pues yo soy un ciudadano cubano que vive en Cuba, que paga sus impuestos en Cuba y que trata de escribir con la mayor independencia posible. Yo he tenido la enorme fortuna de que hace ya 30 años tengo una casa editorial importante en España que publica mis libros. Yo escribo aquí en La Habana y esos libros salen de mi ordenador o mi computadora directamente al ordenador o computadora de mis editores en Barcelona. No pasa ningún filtro institucional cubano y muchos de mis libros se han publicado en Cuba. Hacíamos una especie de licencia especial que hacía la editorial española para que se hiciera una edición cubana sin pagar. Esa edición era la que circulaba en Cuba, 2.000, 3.000, 4.000 ejemplares, porque Cuba no importa libros. Estos últimos libros míos valen 22, 23, 24 euros y eso es un salario mensual cubano, imagínate tú. Pero Cuba además no importa libros, no solamente por lo que cuestan, sino por una política cultural. Entonces, mis últimas novelas, sin embargo, no se han publicado en Cuba, las últimas 4, La transparencia del tiempo, como polvo en el viento, Transparencia del tiempo, Como polvo en el viento, Personas decentes y Ahora morir en la arena. Tampoco ha salido mi libro sobre La Habana, Ir a La Habana, tampoco salió mi libro de ensayo, Agua por todas partes, pero bueno, yo sigo escribiendo aquí y intentando hacer lo que creo que debo hacer, que es ese intento de una crónica de la vida social cubana, muy desde la perspectiva de mi generación. Tengo ya en proyecto otra novela que estoy ya empezando a amasar la posibilidad de que ahora cuando regrese de Colombia sentarme tranquilito aquí en mi casa y poder avanzar en ella. Y bueno, lo que hago es eso, tratar de practicar mi literatura con la mayor independencia posible. Soy el primer escritor independiente cubano, lo soy desde el 1 de enero de 1996, cuando fue posible convertirse laboral y jurídicamente en artista independiente. Soy el primer escritor independiente cubano y esa independencia ha sido fundamental para mí y sobre todo gracias a tener esta editorial en España que me ha permitido poder escribir con mucha mayor libertad. Pues Leonardo Padura, quien ustedes escuchan, escritor cubano que nos atiende hasta ahora desde La Habana, va a estar en Cartagena en el Hey Festival en 2 conversatorios y pues tenemos el privilegio de poderlo oír antes de que venga usted aquí a Colombia. Señor Padura, como siempre es un placer hablar con usted. Mil gracias por aceptar esta invitación de los micrófonos de Blue Radio. Muchas gracias y bueno, nada, la electricidad nos acompañó y pudimos hablar bien. Nada, nos veremos por allá por Cartagena. Voy primero a Medellín, después a Cartagena y cierro el recorrido en Barranquilla. Es decir, que voy a estar unos días allá en Colombia y mira, quiero volver a repetir algo que siempre digo. Estoy muy, muy, muy agradecido a los lectores colombianos por el afecto que me han mostrado, por el cariño, la simpatía, la cercanía, y Colombia se ha convertido en uno de los espacios en que mis libros mejor circulan y eso se lo debo sobre todo, por supuesto, a mis editores, en fin, pero sobre todo a ustedes, los lectores colombianos. Así que muchas gracias y muchas gracias a ustedes, los periodistas, que también han ayudado mucho en este proceso. A usted gracias por darnos el privilegio de tenerlo antes de que venga a hacer ese recorrido por Colombia en Cartagena, Medellín, Barranquilla. Un saludo especial y aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias y buenos días. Camila, hay un libro que es maravilloso, que lo tengo aquí en mi mano, que es Ir a La Habana. Es un recuento de una cantidad de crónicas, de pequeños ensayos, de escritos periodísticos, porque recordemos que Leonardo Padura pues es un gran novelista, es novela negra, pero ante todo fue periodista. Entonces es una crónica que, le digo Camila, uno se termina de leer esto y queda con una profunda tristeza.
de esa Habana que se va derrumbando de a poquitos, porque habla no solamente, pues aquí hay que recordar que Padura, digamos un poco, o literalmente evoca esa frase que se le atribuye a Tolstoy, y es conoce tu aldea y conocerás el universo, y el que conoce su aldea conoce el universo, y ese universo de Mantilla que él empieza a escribir toda la vida, ha estado escribiendo, viviendo y escribiendo desde Mantilla, y describe todo, uno le da una profunda tristeza de esa Habana de cultura, de cine, de música, de construcciones de tanta vida cultural rica que se va desmoronando, y que por distintas crisis y también por los bloqueos, obviamente por esos bloqueos infames a los que ha sido sometido, pues se ha ido cayendo. Es muy nostálgica la obra de Padura, muy triste. Por eso le iba a decir la obra, porque él pues narra a través incluso de la ficción en otras obras suyas, incluso en su último libro, en el que publicó el año pasado, esa Habana de los últimos años, esa isla, cómo ha vivido, y es supremamente triste, y además narrada desde un escritor, un artista independiente, como él lo dijo, el primer artista independiente, pero no anticastrista. Es que hay una diferencia. Él no ha sido de esos artistas, escritores que se exilió, que se fue y empezó a escribir sobre el régimen y sobre Cuba desde el exilio, como le tocó a tantos escritores, poetas, músicos. No, él habla de Cuba, habla de La Habana estando en Cuba, siendo independiente, pero no antirrégimen totalmente, que es una condición muy especial de él. Sí, porque ha hecho algo que es muy del periodismo y de los cronistas, que es mirar y contar lo que está viendo. En este libro, pues, que les recomendé, además hay unas fotos hermosísimas de La Habana, y que uno empieza a ver todas estas, aquí les estoy mostrando un poco las imágenes, que son fotos de Carlos de Cairo. Estas fotos de La Habana son en mucha parte como la ilustración, o lo que van mostrando, es que no lo puedo mostrar bien por las luces, pero todo ese panorama que se va desmoronando, y que Padura dice, esto está pasando, y empieza a contar, por ejemplo, en los años 60 pasó esto, en los años 70, en el año 75, cuando él empieza en la universidad, y todo lo que él va viendo que sucede frente a sus ojos. Entonces, claro, tiene esos dos registros, que es el registro de la ficción, y a través de ese personaje que él tiene, que atraviesa su novela policíaca, que es Mario Conde, pero también el periodista que mira en distintas crónicas, y es absolutamente fabuloso. Él le da la gratitud, las gracias a los lectores colombianos, pero a quien hay que darle las gracias a él, porque es que Mario, la verdad es que Leonardo Padura es un maestro de la escritura. Uno escucha a Padura, Camila, y se imagina la precariedad en la que debe estar hoy Cuba. Una isla muy linda, muy bonita, pero realmente que vive unas condiciones realmente lamentables por la situación económica por la que atraviesa desde hace años. Y yo, que tuve la oportunidad de estar en La Habana hace más de 10 años, pues ya habían estanterías vacías en los supermercados, edificios desplomándose por falta de mantenimiento, y ahora sin turismo, y con la situación de Venezuela, que era la que le aportaba el petróleo, pues no me quiero imaginar en qué condiciones están viviendo los cubanos. Es que él explicaba por qué después de la pandemia, y esto obedece también al gobierno de Donald Trump, pues el turismo se desplomó, entre otras cosas. Usted sabe que los ciudadanos europeos, los que tienen pasaporte de la Comunidad Europea, no tienen visa para entrar a los Estados Unidos. Simplemente tienen que hacer una cosa que se llama ESTA, que es un formulario que llenan online, y creo que se pagan como $80, $90, una cosa así, para la gente que tiene los pasaportes europeos, y pueden entrar a los Estados Unidos, y tiene ese permiso, dura un año. A Irán, por ejemplo, si usted visitaba Irán como ciudadano europeo con su pasaporte alemán, español, italiano, lo que sea, ya ese trámite, hacerlo digital para sacar el ESTA para entrar a los Estados Unidos, ya no lo podía hacer. Tenía que ir como un colombiano, como cualquiera que tiene visa, a un consulado de Estados Unidos para poder entrar y que le dieran el permiso en su pasaporte. Eso no pasaba con Cuba. Y después de la pandemia, lo que está diciendo, o lo que nos dijo el señor Padura, está pasando también con la isla. Es decir, si usted es ciudadano europeo y llega a Cuba y va a Cuba, ya no le tramitan el permiso digitalmente, sino que le toca hacer la vuelta en la embajada o en el consulado, como normalmente se hacen estos trámites. Sí, no, pues no, y además, Camila, no solamente a los europeos, a muchos ciudadanos les dicen, oiga, si usted va a ir a Estados Unidos, ojo, porque si antes entra a Cuba va a tener problemas para que le renueven o le autoricen la visa, ¿no? Esa era una advertencia que
que siempre se hacía, creo que se sigue haciendo, y muchos creen en eso, ¿no? Pero mire, que Hugo si Mario, usted llega a entrar a Cuba va a tener problemas para luego ingresar a Estados Unidos. Es que, digamos, yo he estado en Cuba 2 veces, en La Habana y como turista una vez y en otra oportunidad invitado por el embajador de la época. Y el contraste es demasiado, o sea, muy fuerte, impactante. La Habana y la Cuba de los turistas y la Cuba de la realidad que Padura dibuja y plasma en su obra. Entonces, claro, ir a La Habana, ir a Cuba, disfrutarla como turista, una maravilla. Pero encontrarse con la realidad esta que no tiene luz, que no tiene energía, que no hay comida, que es una ciudad en escombros como La Habana, es muy fuerte. Ahora, el turista que va a La Habana, obviamente que el bloqueo ha sido inclemente y todo lo demás, pero también hay una realidad política que tiene que ver con la dirigencia política de La Habana, de Cuba, tiene que ver con la dictadura cubana. Y esa realidad no depende del turista que va a disfrutar de la isla, depende de la manera como la dictadura ha sido también inclemente con sus propios habitantes. Esa realidad tampoco se puede ocultar, tampoco se puede desconocer. Entonces, claro, el turista se queda con una postal hermosísima porque es lo que le van a mostrar. Pero la realidad, pues Padura la plasma muy bien en su obra, es otra totalmente distinta. Y no sé, Oscar, si permanecerán esas diferenciaciones entre turistas y locales, porque cuando uno va a La Habana, uno tiene acceso a diferentes edificios, hoteles y demás, que el cubano no puede entrar por prohibición del régimen pues en ese entonces de los Castro y ahora con Díaz-Canel. No sé si permanecerá esa prohibición, y justamente ahí se mezclan dos cosas, un autoritarismo interno y también los bloqueos de Estados Unidos, que a lo que ustedes estaban contando se agrega que, acuérdense que hace poco Estados Unidos prohibió los vuelos a 18 países y entre esos va Cuba, es decir, ahí se afecta un poco más el turismo cubano que se hacía a través de otros países, pero que se hacía justamente para visitar lugares como La Habana, que son preciosos, Camila, y realmente uno lo que ve cuando va a La Habana es un choque, una mezcla, porque uno ve un país paralizado en el tiempo que también tiene como un encanto, pero claro, cuando uno comienza a caminar las calles, por ejemplo, de La Habana, ve edificios que uno dice, qué edificio tan maravilloso fue, pero se está demoliendo, se está cayendo, no tiene mantenimiento, y eso aunado a la frustración que sobre todo sienten los jóvenes que son muy preparados, porque allá la educación es gratuita, pero que cuando llegan a nivel de maestría o doctorado, pues básicamente van a ganar lo mismo que una persona que se desarrolla como portero. Porque no hay nada para hacer, es que... Pues precisamente, por eso estoy hablando de la frustración que sienten los jóvenes en Cuba, porque a pesar de la preparación que tienen, pues porque la educación es gratuita, que no pasa en nuestros países, pues se quedan estancados y al final uno como ser humano pues siempre quiere dar pasitos allá y ahí sí que no lo tienen. Es una situación muy compleja ahí en Cuba. De Europa la educación es gratis y muy buena calidad. Y un poco a Cuba como que siempre se le ha permitido lo que a otros países no existe, esa romantización, porque sí es un país lindísimo, ha dado pues intelectualmente voces muy interesantes, pero como que Cuba es muy linda para los que vivimos de afuera, pero se piensa muy poco en el que está dentro. Entonces como que sí, Cuba es un tesoro, es una joya del Caribe y de América Latina, pero ¿a qué costo? O sea, la gente ya no tiene lo que nosotros tenemos, y no estoy hablando solamente de temas materiales, sino de temas de derechos individuales, y como que hay un cierto blindaje del régimen cubano, de su sistema político y económico, que si esas cosas se dan en Argentina, en Brasil, en Colombia, como que todos saltamos de una y no lo permitimos, pero allá es un régimen totalmente totalitario, comunista, que tiene empobrecido a la gente, pero no, el bloqueo, pobrecitos, creo que, y la gente está cansada de eso, Jennifer, pero lo que pasa es que el que alza la voz lo meten a la cárcel o lo matan. O le quitan el pasaporte o lo desaparecen, pero sí, como que Cuba es esa joya que no entiendo por qué nunca se termina de cuestionar como a otros países. Y hay un montón de informes, Sebastián, y acá los hemos mencionado, ¿no?, sobre la falta o la violación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que simplemente por decir algo en contra del régimen, como pasaba ahí en Venezuela, pues es encarcelado, torturado. Hemos visto informes atroces sobre la situación de los presos ahí en Cuba. Y hay otra cosa que sucede allá
Camila, y es que, claro, como hay, por ejemplo, estas filas enormes para que le den a cada uno el kilo o la libra de arroz, al final la misma gente va generando unas dinámicas para hacerle trampa al Estado. Por ejemplo, yo recuerdo mucho, me quedé en un hotel donde costaba $70-80 el internet, porque fui a trabajar y necesitaba una buena, digamos, capacidad. Pues me llega luego uno de los señores del hotel a decirme que me lo da por 10. Entonces, al final, todo es como una mentira, porque hay unas exigencias por parte del Estado, pero al final la gente sobrevive de otra manera. Es una dualidad constante, y sí estoy de acuerdo con Sebastián, pues que el hecho de que uno no pueda disentir de un gobierno debe ser una cosa pues criminal y muy frustrante para uno como ciudadano. Vamos a hacer una pausa y regresamos, ya que estamos en esta dinámica del nuevo orden mundial, lo que estábamos hablando con el vicecanciller Jaramillo Jacir, hablando con el escritor Leonardo Padura de la situación de Cuba. Esta semana se conocieron el número de crecimiento o cuánto creció la economía china, que creció un 5%, que era lo que ellos habían dicho que iban a crecer. Y entonces, en este nuevo orden mundial que estamos viviendo, en esta transición hacia la que estamos viendo, ¿qué papel va a jugar China y esa economía? Hacemos una pausa y vamos a hablar precisamente de ese tema. ¿Qué es Breve y cuál es el rol de Credibanco? ¿Sabía que ahora el dinero puede moverse entre bancos, cooperativas y otras fintech autorizadas en solo